Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Los saluda Doña Rosita, Manualidades con Reciclaje. En el día de hoy te voy a enseñar a hacer la masa de papel higiénico. Este es de 3 hojas y se disuelve fácilmente al estar en contacto con el agua. Para que este quede más suave, le voy a agregar una tapita de suavizante de ropa. Y este lo voy a agregar dentro del agua. Al hacer este paso te recomiendo que el agua esté tibia, ya que el papel se disuelve más rápido. Dentro del agua voy a ir colocando el papel higiénico. Aquí te muestro lo que te estaba explicando anteriormente, que el papel higiénico se disuelve fácilmente al estar en contacto con el agua. Para hacer la masa voy a utilizar la mitad del rollo de papel higiénico. Lo voy a dejar en total dentro del agua 1 hora y te tiene que quedar de esta manera. Ahora le voy a retirar el agua. Voy a colocar un paño de cocina sobre un tiesto. Dentro de él le voy a colocar el papel higiénico disuelto y el paño lo voy a ir estrujando con las manos para retirarle toda el agua. Y te tiene que quedar de esta manera. Y voy a hacer lo mismo con todo el papel higiénico. Para continuar con el siguiente paso, con las manos voy a ir separando el papel, hasta que este me quede lo más chiquitito posible. Un tip que te puedo dar es que de esta misma manera puedes hacer nieve artificial. Si te quieres ahorrar este paso, puedes utilizar una licuadora. Para hacer la masa del papel higiénico voy a utilizar una taza de papel higiénico molido, una taza de harina de trigo, una taza de pegamento de carpintero, jugo de limón y crema líquida para cuerpo. Dentro de un plato hondo voy a colocar todos los materiales líquidos, empezando por el pegamento de carpintero. Después le voy a colocar una cucharadita de jugo de limón. Y a continuación una cucharadita de crema para cuerpo. Puede ser de cualquier marca. Con la espátula voy a ir revolviendo los materiales hasta que estos me queden bien mezclados. A continuación voy a ir agregando de a poco el papel higiénico molido. Cabe destacar que en este paso el papel higiénico todavía está húmedo. Y de esta misma manera voy a ir agregándole todo el papel higiénico aplastando este con la espátula para que este se disuelva fácilmente, como te muestro en pantalla. Y tiene que quedar de esta manera que parezca una pasta. Sobre esta mezcla voy a ir agregándole de a poco la harina de trigo.
En este paso puedes seguir revolviendo la mezcla con la espátula o si prefieres puedes hacerlo con las manos, pero te recomiendo que utilices guantes. Mis rosas bellas, como puedes ver, he sacado algunos de los materiales que te he mostrado con otras masas, como por ejemplo la glicerina o el aceite vegetal. La idea es hacer una masa que ésta sea bien económica. Con las manos voy a continuar amasando la masa hasta que ésta se despegue fácilmente de las manos. Si es primera vez que visitas mi canal y te gusta lo que ves, te invito a que te suscribas, que actives la campanita donde dicen todas para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un video. De antemano, muchas gracias y bienvenidos a mi canal. Llegado a este punto voy a dejar la masa reposando, pero primero le voy a colocar un poco de crema para que ésta no se pegue dentro de la bolsa. Dentro de la bolsa voy a colocar la masa, intentando de sacarle todo el aire que tiene esta. Con esta masa voy a hacer una decoración para Halloween. Como molde voy a utilizar una botella. Con papel para cocina, lo voy a enrollar en forma de pelotita, ya que lo voy a colocar sobre el gollete de la botella. Para que quede más firme, lo voy a envolver con cinta de papel, dejando completamente redondo. Sobre el gollete voy a colocar la pelotita y para pegar voy a utilizar cinta adhesiva de papel. Esta la voy a colocar en tiras hacia abajo. Para asegurar el pegado, sobre las tiras voy a pegar otra cinta adhesiva de papel hacia el lado. En total voy a hacer 2 fantasmas grandes. Para anchar un poco más el gollete, voy a colocarle una tira de papel para cocina en toda la parte a donde está el gollete. Para asegurar esta parte voy a utilizar cinta adhesiva de papel. Para hacer los fantasmitas chicos voy a utilizar una caja de huevos, pero solamente la parte que es más alargada. Aquí te muestro cómo quedó la masa una vez ya reposada. Para mi opinión, esta quedó perfecta. Ahora la voy a amasar un poco para estirarla con un hulero. Con las manos la voy a amasar un poco. Sobre el hulero le voy a colocar un poco de crema para que la masa no se pegue. Y lo voy a pasar sobre la masa hasta que ésta me quede con el ancho deseado. Para marcar la masa voy a utilizar un bol. Voy a colocar sobre la masa y la circunferencia de se va a marcar fácilmente.
Para cortarla voy a utilizar una tijera. Sobre el gollete de la botella le voy a colocar un poco de crema para que la masa no se pegue y en el momento de retirar esta salga fácilmente. Sobre la botella voy a colocar la masa y con las manos voy a ir aplastando un poco el doblez para darle la forma de un fantasma. Con una tijera voy a cortar la punta de un palito y este lo voy a clavar en la parte superior del fantasma para hacerle dos agujeros. Te recomiendo que en un doblez del fantasma te quede bien marcado para poder después marcarle los ojos. Para hacer los fantasmitas chicos, voy a estirar una pelotita de masa de papel higiénico. Y esta la voy a colocar sobre la parte más larga de la caja de huevo. Si no tienes cajas de huevos plásticos, puedes utilizar las de cartón. Sobre la cabecita del fantasma le voy a hacer dos agujeros. Aquí te muestro cómo quedaron los fantasmitas con la masa ya seca. A mí se me demoró en secar la masa 24 horas. Para mi gusto quedaron bien bonitas. Lo único malo que la masa quedó un poco amarilla, ya que esta está realizada con harina de trigo. Aquí te muestro cómo quedó el fantasma más grande. Para retirarlo es súper fácil, solamente tienes que hacerle fuerza con las manos hacia arriba. Para pintarlos voy a utilizar una pintura acrílica de color blanco y con este color voy a pintar todos los fantasmitas, tanto por la parte de afuera como por la parte de adentro. Aquí te muestro cómo quedaron una vez ya pintados. Ahora le voy a hacer los ojos y para eso voy a utilizar unos cotones y pintura acrílica de color negro. La punta del cotón la voy a remojar un poco con la pintura negra. Y con ella le voy a hacer dos puntos en la parte superior del fantasmita y uno en la parte central para hacerle la boca. Para marcar los ojos y la boca del fantasma grande voy a utilizar la parte de atrás de un lápiz a mina, la parte a donde está la goma. Con él le voy a hacer los dos puntos sobre el fantasmita. Mis rosas bellas, la idea de este video es mostrarles cómo hacer la masa de papel higiénico y a la vez mostrarles cómo hacer bellos adornos para Halloween con ella. Aquí les muestro la familia de fantasmitas que hemos realizado. Tenemos al papá, la mamá y a los fantasmitas chicos. Para colgarlos voy a utilizar hilo transparente. Voy a cortar un pedazo y voy a juntar las dos puntas y estas las voy a pasar por los agujeros que le hicimos en la parte superior. Sobre las puntas le voy a hacer un nudo para que el hilo no se suelte.
y de esta manera podemos colgar en cualquier lugar los fantasmitas. Para proteger la masa y el pintado, hay que barnizar las piezas para que los bichitos y los hongos no salgan. Mis rosas bellas, y de esta manera hemos llegado al final de este video. Cómo hacer masa de papel higiénico de una manera fácil y económica. Espero que te haya gustado el video de hoy. Y si te gustó, regálame un like. Si quieres ver otras ideas de cómo hacer masa de cartón, aquí te dejo un video. Y si quieres suscribirte a mi canal, solamente tienes que apretar sobre la foto y apretar en suscribirse. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.